Algo descomunal ha entrado en el Mediterráneo y la Guardia Revolucionaria está ahora en un estado de pánico absoluto. La mesa diplomática entre Estados Unidos e Irán se vino abajo por completo. Creyendo haber encontrado una ventana, el CGRI, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, intentó intimidar a las fuerzas navales de Estados Unidos en la zona. Activaron sus sistemas de defensa aérea. Pusieron sus mini submarinos en posición, listos para disparar contra la Armada de Estados Unidos. Replegaron a sus comandantes a búnkeres subterráneos, pero Washington respondió no con discursos, sino con un gigantesco submarino nuclear colocado en la boca del Mediterráneo. El 11 de mayo, el submarino de misiles balísticos clase Ohio USS Alaska emergió frente a cámaras civiles y realizó una visita de puerto en Gibraltar. Y este movimiento sorpresa de Estados Unidos lleva la guerra en la ecuación de Hormuz a una dimensión totalmente distinta, porque el momento no es casualidad. El mismo día en que el submarino llegó a Gibraltar, el presidente Trump calificó la propuesta de negociación de Irán como completamente inaceptable. En el instante en que se cerraron los canales diplomáticos, apareció una plataforma con capacidad nuclear en la entrada del Mediterráneo. No hubo ninguna declaración amenazante. No hubo conferencia de prensa, simplemente lo colocaron allí para que todos lo vieran. En disuasión estratégica, esto se conoce como la doctrina de la intimidación silenciosa. No le dices al otro bando lo que vas a hacer. Solo exhibes lo que podrías hacer y dejas el resto a su imaginación, y esta táctica golpea el punto más sensible de la Guardia Revolucionaria, la incertidumbre. Para entender la gravedad del asunto, es crucial analizar el poder de fuego que transporta este submarino. La plataforma puede llevar hasta 20 misiles nucleares Trident, que constituyen el pilar naval de la tríada nuclear de Estados Unidos. Las visitas públicas a puertos de activos estratégicos de este calibre, cuando la diplomacia está bloqueada, son extraordinariamente raras. Que una plataforma con capacidad nuclear se posicione relativamente cerca de zonas de conflicto activo indica que se ha subido otro escalón en la escalera de la escalada. Aparentemente, la administración en Washington busca alterar los cálculos sobre el terreno, proyectando la sombra de una ojiva nuclear no disparada en la mente de su adversario. Por supuesto, el submarino no es un mensaje por sí solo. Es simplemente el instrumento más pesado dentro de una orquesta militar mucho mayor. Esa sombra gigantesca bajo el agua fue el resultado directo de un colapso enorme que retumbó en la mesa de negociaciones. Hoy, el 41% de todos los buques de la Armada de Estados Unidos en servicio activo a nivel mundial están ubicados en el estrecho de Hormuz y en sus alrededores. Según el análisis de Stars and Stripes, hay más de 27 buques de guerra estadounidenses en la región, 2 grupos de ataque de portaaviones, más de 10 destructores, 2 buques de asalto anfibio de la Infantería de Marina, 3 buques de combate litoral y cientos de aviones de combate, más de 16,000 marineros e infantes de marina. La mayor concentración de poder naval estadounidense vista en una sola región desde la Segunda Guerra Mundial, el USS Abraham Lincoln está ejecutando la Operación Furia Épica en el Mar Arábigo con cazas F-30 y 5C en su cubierta. El USS George H. está operando con 25F a 18 Super Hornets, siendo la primera vez desde el inicio del conflicto que hay 2 portaaviones simultáneamente en las mismas aguas. Según la propia declaración del CENTCOM, estas fuerzas han obligado hasta ahora a 61 buques comerciales a regresar y han inhabilitado a 4. Y ahora, a este enorme despliegue se le suma un submarino con armas nucleares en la entrada del Mediterráneo. El portaaviones francés Charles de Gaulle cruzó por Suez y avanza hacia el Golfo por el Mar Rojo. El Reino Unido está enviando un destructor. El martes, ministros de defensa multinacionales debatirán planes para reabrir Hormuz. Los puentes estratégicos se están levantando uno por uno y cada uno cierra un poco más el cerco alrededor de Irán. Y, por supuesto, el CGRI está mirando todo esto, y su reacción puede revelar mucho. Lo más llamativo es lo siguiente: ninguna de estas fuerzas ha abierto fuego todavía. No se ha lanzado una nueva operación. Sin embargo, todas estas plataformas se desplegaron en la misma región durante la misma semana.
Este es un tema bloqueado en los principales medios de comunicación y en algunas plataformas de redes sociales. El algoritmo de YouTube también ve este tema como riesgoso, pero a mí no me importa. Seguiré contándoles los hechos con los datos más precisos. Pueden apoyarme dándole me gusta al video para ayudarme a superar la barrera del algoritmo sin usar ningún truco de clics. En lenguaje militar, esto se denomina concentración de fuerzas y normalmente es el presagio de una operación mayor o una herramienta de presión psicológica destinada a quebrar la voluntad del bando contrario. La Guardia Revolucionaria conoce ambas posibilidades y por eso mismo están en pánico. A esta altura, debemos mirar el otro lado del escenario, porque la respuesta de Teherán a esta presión expone la anatomía de la desesperación. Como respuesta a este mensaje nuclear asimétrico lanzado por Estados Unidos desde el Mediterráneo, Irán decidió activar su propio tablero estratégico, el Estrecho de Hormuz. El comandante de la NAS, Armada del Ejército iraní, el contraalmirante Shahram Irani, anunció que minisubmarinos de producción nacional, conocidos como delfines del Golfo Pérsico, han sido desplegados en máxima alerta en el Estrecho de Hormuz. Declaró que estas plataformas están listas para disparar, que pueden permanecer inmóviles en el fondo del mar durante largos periodos para vigilar naves enemigas y que pueden entrar en combate si es necesario. Sobre el papel, esto puede sonar como una amenaza seria. Se cree que Irán podría tener miles de este tipo de submarinos y que podrían infligir daños considerables a la Armada de Estados Unidos. Sin embargo, desde una óptica militar realista, comparar la flota Gadir con un submarino clase Ohio o con los grandes destructores estadounidenses no es diferente a comparar un bote de remos con un buque oceánico. Pero mientras el mundo clava los ojos en el Mediterráneo y en el Estrecho de Hormuz, este choque naval gigantesco es solo la punta del iceberg. El poder marítimo es apenas la mitad del relato. Los desarrollos verdaderamente alarmantes están ocurriendo en el aire. Los bombarderos furtivos B-2 Spirit se están reabasteciendo de municiones en la base de la Fuerza Aérea de Whiteman, en Missouri. Cada uno puede llevar 2 GBU-50 y 7 de 14 toneladas dentro de sus compartimentos internos. Es la bomba convencional más grande del mundo, un monstruo capaz de penetrar 60 m de profundidad. Estas bombas fueron diseñadas para golpear instalaciones nucleares subterráneas profundas de Irán y sus ciudades de misiles, y las existencias han caído a niveles críticos. La Fuerza Aérea de Estados Unidos le otorgó a Boeing un contrato de reabastecimiento de emergencia de 62,55 millones $. Se están fabricando nuevas bombas. Los Bunove Lancer se están cargando con GBU-72 en la región. Como analizamos anteriormente, estas son bombas rompebúnkeres de nueva generación de 5.000 libras que nunca se han usado en combate. Estas municiones han colapsado túneles costeros de Irán y vienen más en camino. Los B-52 Stratofortress continúan degradando la infraestructura logística iraní con misiles de crucero y munición convencional. Un análisis del Instituto Hudson subraya un giro crítico dentro de la operación. Estados Unidos ha pasado de los caros misiles de crucero Tomahawk a las JDAM más baratas, bombas de precisión guiadas por GPS. ¿Qué implica esto? Que las defensas aéreas iraníes han caído tanto que los aviones estadounidenses ya no necesitan disparar misiles costosos desde lejos. Ahora pueden acercarse y soltar bombas más baratas. Al inicio de la guerra, un solo Tomahawk costaba millones de dólares. Hoy, una JDAM que vale solo unos pocos miles puede lograr el mismo efecto. Esto amplía de forma enorme la profundidad de munición de Estados Unidos, lo que significa que puede sostener la guerra durante más tiempo. Los F-15 Strike Eagles, trasladados desde Rough Lake Heath en el Reino Unido hacia la base aérea de Muwafaq Salti en Jordania, están siendo rearmados. En la base aérea de Ofda en Israel, 2 F-22 Raptors, la primera arma de ataque desplegada en Israel en la historia de Estados Unidos, siguen dando un paraguas de superioridad aérea. Los 14 aviones cisterna en Ben Gurión aportan el alcance necesario para que los cazas estadounidenses lleguen a Irán. Y en Aludate, en Qatar, se han desplegado los Eurofighter Typhoon de la RAF, una contribución aliada poco habitual. La lógica de la segunda fase es muy clara. El objetivo ya no es golpear las armas que existen, sino destruir la capacidad de volver a fabricarlas.
Las fábricas de misiles, las plantas de drones, las cadenas de suministro de componentes, la red logística del CGRI, todo está bajo mira. Israel ha atacado más de 100 instalaciones de producción del régimen en las últimas 24 horas. Los aviones de transporte de armas pertenecientes a la fuerza Quds del CGRI en el aeropuerto de Mehabad en Teherán fueron destruidos. Imágenes satelitales muestran 17 aviones dañados. 10 de las 18 bases aéreas de Irán han sido golpeadas. Se abrieron cráteres en las pistas y colapsaron refugios reforzados. A pesar de toda esta devastación, Irán no se ha rendido y sigue combatiendo, y sus capacidades asimétricas realmente están desafiando a Estados Unidos. El mayor problema es el subsuelo. Las ciudades Imad de Irán, gigantescos sistemas de túneles excavados a cientos de metros dentro de montañas. Lanzamisiles móviles se desplazan por rieles, salen por la boca del túnel, lanzan y regresan al refugio. Algunas de estas instalaciones, con profundidades de 200 a 300 m bajo granito, quedan fuera de la capacidad de penetración de 60 m de la GBU-57. Irán pudo haber profundizado aún más estos túneles tras el ataque de martillo ejecutado a medianoche. Según Bloomberg, pese a una semana de bombardeos intensos, no se ha visto una caída significativa en la cantidad de lanzamisiles balísticos activos de Irán, e Irán continúa atacando a países del Golfo. El 16 de marzo, Arabia Saudita declaró que había derribado 60 drones iraníes. Un depósito de combustible cerca de Dubái fue golpeado. Qatar interceptó 2 oleadas de ataques con misiles. Hubo un ataque con drones navales contra un petrolero a 800 kilómetros del estrecho en Kuwait. Los límites geográficos del conflicto se están ampliando. Circulan afirmaciones de que 3 aviones de combate Typhoon Kuwaitis fueron destruidos en la base aérea de Ali Alem. Estados Unidos no está llevando esta guerra desde una distancia segura. Sus propias tropas también están en riesgo. Irán ha empezado a apuntar a los aviones cisterna K-135. Según el análisis de Quas, 5 aviones cisterna resultaron dañados en la base aérea Príncipe Sultán, en Arabia Saudita. Un golpe que afecta directamente el reabastecimiento en vuelo de Estados Unidos. Sin cisternas, el alcance cae, el número de salidas disminuye y el ritmo de operaciones se ralentiza. Esto es exactamente lo que Irán busca: golpear la columna vertebral logística estadounidense. Encontrar lanzadores móviles ocultos en 6 millones de kilómetros cuadrados, como buscar una aguja en un pajar. Hexet afirma que el volumen de lanzamiento de misiles se redujo en un 90%. Sin embargo, Irán sigue haciendo llover misiles sobre todo el Golfo. Esta contradicción es clave. Cuando se agoten las municiones de Irán, los lanzadores podrían silenciarse, pero si logran reponerlas, continuarán. La segunda fase apunta precisamente a anular esa capacidad de producción. A pesar de este poder enorme, Estados Unidos enfrenta retos serios, y ignorarlos no es análisis, es propaganda. Aislamiento. Japón, Australia, el Reino Unido y Francia se negaron a sumarse a la coalición de Hormuz. España cerró las bases de Rota y Morón. La OTAN declaró: "Esta no es nuestra guerra". Estados Unidos está ejecutando la operación en gran medida solo, con apoyo limitado de Israel y Arabia Saudita. Los estados del Golfo ya habían restringido el acceso de Estados Unidos a su propio espacio aéreo y bases antes de la guerra por temor a represalias iraníes. Vacío en el Pacífico. Que el 41% de la Armada esté en Medio Oriente es dejar la puerta abierta a China en el Pacífico. El peor escenario del Pentágono. ¿Qué pasa si China se mueve sobre Taiwán mientras Estados Unidos está atado a una guerra con Irán? Esa tensión estratégica es el factor clave que define cuánto tiempo se puede sostener la operación. Resistencia del portaaviones Ford. Un despliegue de 11 meses, algo no visto desde Vietnam. La tripulación está agotada. Cuando llegue el Bush, el Ford podría retirarse para descansar. Sin embargo, durante la transición baja la capacidad. El despliegue del Bush en la región tomará 10 a 12 días más. Profundidad de munición. Las existencias de GBU-57 están en niveles críticos. La flota de B-2 es pequeña. Los Tomahawk no son ilimitados. Cada uno cuesta alrededor de $2 millones.
Las existencias de GBU-50 y 7 y 7 y 7 y 7. Estados Unidos busca reducir costos pasando a JAM más baratas, pero esto solo es posible porque la defensa aérea iraní colapsó. Si Irán reconstruye su defensa aérea con ayuda de Rusia o China, la ecuación cambia. Geografía de Irán. 1. 6 millones de kilómetros cuad. Montes sagros, túneles profundos. Encontrar cada lanzador móvil es casi imposible. Estados Unidos puede destruir blancos fijos, pero eliminar objetivos móviles y ocultos es mucho más difícil y mucho más caro. La gran pregunta: ¿lanzará Estados Unidos una operación terrestre? Una invasión a gran escala parece muy improbable. La fuerza en la región es suficiente para golpes punitivos, pero no tiene la logística para una ofensiva terrestre completa. Sin embargo, operaciones limitadas son otra cosa. La llegada de la MEU, Unidad Expedicionaria de Marines, a la región es una señal. El escenario de la isla de Kark podría estar en la mesa. Una isla aislada cuyas defensas han sido destruidas en gran medida. Un punto estratégico por donde fluye el 90% de las exportaciones de petróleo de Irán. El 13 de marzo, la isla fue bombardeada, pero las instalaciones petroleras no fueron tocadas. Una MEU realizando un desembarco anfibio en Karge para asegurar la isla sería un movimiento quirúrgico que cortaría por completo los ingresos petroleros de Irán. No es una invasión masiva, pero sí es estratégicamente devastador. Por otra parte, fuerzas terrestres pueden ampliar opciones para alcanzar esos objetivos, pero también añaden riesgos importantes. Dicho esto, la gran mayoría de las lesiones fueron leves. La estrategia de Estados Unidos es nítida: bombardeo de desgaste. En la segunda fase, el objetivo no es destruir la capacidad de combate de Irán, sino su capacidad de reconstrucción. Fábricas de misiles, plantas de drones, cadenas de componentes, red logística del CGRI, todo está en la mira. Sin ejecutar una operación terrestre, el propósito es paralizar de manera permanente la capacidad militar del régimen mediante presión constante desde el aire y el mar. Cuando el Bush tome el mando, comenzarán operaciones simultáneas desde 3 direcciones con 3 portaaviones. El Ford podría retirarse para descansar, pero el Bush asumirá el relevo. El escenario de Kark con la MEU podría materializarse. Los B-2 seguirán atacando instalaciones subterráneas profundas. Abrir el estrecho de Hormuz, probablemente el objetivo más difícil de esta guerra, exigirá una operación naval y costera integral para asegurar el paso. Toda la capacidad de defensa costera iraní, túneles de misiles, bases de lanchas rápidas, puntos de lanzamiento de drones, estaciones de radar debe ser eliminada de forma sistemática. Las minas deben ser limpiadas. Y ya detallamos que Estados Unidos enfrenta problemas serios de capacidad en este aspecto. Irán, por su parte, se redespliega tras cada golpe. Es una guerra de desgaste, pero en el mar. Israel dice que faltan al menos otras 3 semanas. Trump dice que terminará pronto. Irán dice, nos defenderemos el tiempo que sea necesario. La verdad probablemente está en un punto intermedio. Estados Unidos tiene el poder de destruir las capacidades convencionales de Irán, y lo ha demostrado, pero no puede borrar la geografía, la determinación asimétrica, ni las capacidades subterráneas iraníes por completo. Y no son las armas las que deciden las guerras. Son el tiempo, la determinación y el costo. ¿Y quién está dispuesto a pagar qué precio? Irak lo demostró. Afganistán lo demostró. Gracias por ver Informe Crítico. No olviden suscribirse al canal y darle me gusta al video para apoyarme.